Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas. Ojalá. El presidente Danilo Medina ha estado ayer en Miches y en Sabana de la Mar. Sí, señor. En Miches, pues, estuvo reunido con productores de cacao. Sí, señor. Productores de cacao. Uno de los productos más importantes actualmente de la República Dominicana y en el mercado mundial. El presidente ha estado concentrado últimamente en la agricultura del cacao y en la producción del cacao. Como él lo ha dicho varias veces, no hay techo, no hay límite en el mercado internacional para el mercado del cacao. No hay para la producción del cacao. El mercado internacional ahora mismo absorbe todo el cacao que usted envíe, porque el cacao es uno de esos productos muy nobles, sumamente nobles, que no se daña fácil, que se procesa fácil y que además la gente tiene un gran aprecio por él, que va en aumento además por sus magníficas propiedades, porque se lo puede combinar de 1000 maneras, porque no se daña fácilmente después que ya está procesado y que además de eso produce divisas, dólares a la República Dominicana. Por mucho tiempo nosotros estuvimos produciendo café, cacao y tabaco, pero sobre todo el cacao y el café, para exportarlo, para venderlo en bruto, sobre todo el cacao. Centrémonos en el cacao. Sí, señor. No lo procesábamos aquí, lo vendíamos en bruto, como dice la gente, es decir, sin procesar. Lo vendíamos sin procesar, lo vendíamos en bruto y lo comprábamos otra vez, de regreso. Nos lo devolvían. El mismo que exportábamos, nos lo devolvían. Pero nos lo devolvían convertido en cacaíto, para que usted entienda de qué estamos hablando. Nos lo devolvían convertido en cacaíto, de cualquier naturaleza. Y aquí se hacía un chocolate bastante rústico, que era el que se consumía en el mercado, casi sin procesar. La mayor parte del chocolate que consumimos procesado viene importado. Hoy la República Dominicana, y gracias precisamente a esas visitas sorpresas, cuenta no solo con los que tenía antes, 1 o 2 grandes procesadores de chocolate, de cacao en la República Dominicana. Recuerdo a los Cortés, a los Muné y alguna que otra de esas firmas grandes que producían chocolate en la República Dominicana, limitado además al mercado nacional. Gracias a esas visitas sorpresas, repito, 2 productores y procesadores de chocolate, de cacao más bien, se están estableciendo, están creciendo en la República Dominicana. Y yo me refiero a esas mujeres de Chocolala, sí señor, de Vicentillo, por allá por Atomayor. Y también están las de Altamira, las de Chocal. Esos dos grupos fueron de los primeros grupos de procesadores, porque ellas son
procesadoras fundamentalmente de cacao. Ellas son procesadoras. Ellas compraban y compran el cacao a los productores de por ahí y ellas lo procesan. Y como ustedes lo pueden ver ahí, lo procesan para hacer mermelada con otros ingredientes, mermelada con cereza, con esto, con lo otro. Y además hacen un cacao formidable que usted puede conseguir en los supermercados del Centro Cuesta Nacional. Yo no sé si, no lo he visto en otros supermercados, esos grandes, pero lo he visto y los he comprado, el chocolate de Chocal, en el Centro Cuesta Nacional. De modo que, y realmente se trata de un chocolate de altísima calidad, de un chocolate finísimo, que cumple con todos los estándares, porque además el presidente no solo les proveyó en una de esas visitas sorpresa, no solo les proveyó de los fondos que requerían para salir de ese caldero en el que estaban, señores, estas mujeres procesando el chocolate. Era en caldero, así vulgarmente, y en fogones de 3 piedras, que estas mujeres valiosas, estas mujeres valientes, estas mujeres creativas, creadoras, trabajadoras hasta lo último, estas mujeres procesaban el cacao en esos fogones y en esos calderos. En una de esas primeras visitas sorpresa que hizo el presidente de la República ya por el 2013, si mal no recuerdo, visitó a estas mujeres y dijo: ustedes no van a seguir produciendo en esos fogones y en esos calderos, mírenlos ahí están. Así mismo tostaban el cacao en sus calderos, en sus fogones, hasta que bueno, después de esta visita sorpresa, ahí está Margaret Beltrán, una líder comunitaria, esta mujer además, hasta que llegó el presidente y dijo: estas mujeres de Altamira necesitan el empuje que no van a obtener nunca si el Estado no cumple con el deber de premiar ese esfuerzo, Si el Estado no cumple con el deber de garantizarles a esta gente el crecimiento que ya ellas se han ganado, el nombre que se han ganado con su trabajo día a día. Y efectivamente el presidente les garantizó unos 20 millones de pesos, 22 millones de pesos en maquinaria, centro de acopio, etcétera. Además de eso, pues vinieron técnicas más bien, no una técnica, una especialista en elaboración de productos a partir del cacao. Vino una europea que se fajó con ella, una o más de una, que vinieron y se fajó con ellas a darles, a proveerles conocimiento, a enseñarles el manejo del cacao. Y efectivamente el resultado lo estamos viendo hoy. Usted va los sábados a Ágora Mall, ahí en Ágora Mall todos los sábados se está reuniendo el grupo de productores de resultado de las visitas sorpresa. Se reúnen todos los sábados ahí en Ágora Mall y llevan a cabo un mercado de las visitas sorpresa, donde usted se va a encontrar con los productos, todos los productos de la agropecuaria, sobre todo de la agricultura, que han sido apoyados por las 222 visitas sorpresas que ha realizado el presidente de la República. La última ayer a
Sabana de la Mar y a Miches. Si usted va los sábados a Ágora Mall, repito, usted va a encontrar desde la miel de abeja hasta los vegetales y el chocolate de Chocolala y de Chocal y, en fin, se va a encontrar ahí con todos esos productos y podrá adquirirlos, por cierto que a muy buen precio. Nuestras felicitaciones al Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario y al Ministerio Administrativo de la Presidencia, que tienen a su cargo dar seguimiento, dar acompañamiento a todos estos productores y productoras que han sido impactados de manera positiva por estas 222 visitas sorpresa. Ya les recuerdo, en Ágora Mall, los sábados se reúnen representantes de todas estas personas, de todos estos productores y productoras que han sido favorecidos, que han sido impactados de manera positiva por las visitas sorpresa del presidente de la República, como lo son estas mujeres, y lo han sido estas mujeres de Chocal y de Chocolala, como lo van a hacer a partir de ahora los productores de cacao de Miches. Sí, señor, estos productores y productoras de cacao de Miches, alrededor de 200 productores, casi 190, impactados positivamente ayer en Arroyo Rico de Miches, se reunieron con el presidente de la República. Comparto con ustedes ese testimonio, sí, ahora mismo, que lo tenemos ahí en queue, como dicen, en clave. Arranquemos con él, adelante, señor director. Arroyo Rico de Miches, un presidente, dice uno de estos parceleros, primera vez que tenemos la oportunidad de ver un presidente a menos de 2 metros, dice él, y efectivamente, cuando ustedes lo vean, este reportaje, se van a dar cuenta de que estaban así, ahí mismo, uno frente al otro, a menos de 2, 3 metros. Un agricultor con sus polainas, sí señor. Arroyo Rico de Miches, ahí estuvo ayer el presidente de la República. Adelante, señor director. Esta humilde comunidad hoy se viste de gala porque tenemos la presencia suya y de su equipo que lo acompañan. Nuestros corazones rebosan de gozo porque en el valor de casi 30 años no habíamos tenido el rostro de un presidente en nuestra comunidad. Es el único gobierno que hemos visto que se deja acercarse a menos de 2 metros de un parcelero con una bota puesta. Por eso nos sentimos orgullosos de usted y su equipo, señor presidente. Y hoy nosotros nos sentimos privilegiados. Estamos contentos porque estamos aquí labrando la tierra. Solamente nos falta una cosa, señor presidente, es su mano amiga. Vamos a trabajar con las 6.000 tareas que tienen, de tal manera que ustedes puedan duplicar la producción en el futuro. Como hay una comisión de titulación de terreno del Estado, la comisión venga para que hagan aquí entonces los trámites de comenzar a darle su título de propiedad definitivo a todo el que tiene una parcela. La agricultura va a ser los caminos interparcelarios también para ustedes. El Ministerio de Agricultura va a trabajar con ustedes también en transformar toda esa casita de zinc por casitas más dignas. Esas son las visitas sorpresas, son un programa de gobierno, realmente. Un programa de gobierno sin el cual mucha gente no saldría de la pobreza, de las limitaciones. Sí, esas limitaciones en que ustedes ven que vivían estas mujeres de Chocolala y de Chocal, de Altamira y de Vicentillo, esas limitaciones de estar procesando cacao en fogones de piedra, en calderos sobre fogones de piedra. Esas limitaciones no se superaran si no fuera mediante un programa de esta naturaleza. A mucha gente le molesta, yo sé, a mucha gente le molesta esa presencia del presidente de la República todos los domingos en el campo. Todos los domingos. Mire usted que ha estado lloviendo, está lloviendo
en el interior, y qué bueno que ha estado lloviendo. Pues no, ni siquiera la lluvia paró la visita sorpresa de ayer del presidente de la República a Miches y a Sabana de la Mar. De no ser por este programa de gobierno, esta gente no saldría de la pobreza en muchos años. En muchos años, creyendo y dejando usted que sea el crecimiento económico el que por inercia, es decir, de manera automática, se sienta, derrame, como decían algunos economistas, se derrame hacia estas poblaciones, hacia estos lugares. No, eso se tomaría décadas y más décadas, y probablemente no saldrían esta gente de las limitaciones en que han vivido por tantas décadas. No saldrían, no señor, de no ser por una decisión de esta naturaleza que va a ver lo que hay, a ver lo que pasa en cada lugar, y con la gente, con la misma gente, oyendo a la gente, toma la decisión correcta, la decisión atinada. En este caso, pues, poner a producir más de 6.000 tareas de cacao. Más de 6.000 tareas de cacao. Antes de eso, había prometido a los agricultores de cacao de Guananico en Puerto Plata poner en producción 5.000 tareas en el primer envión y 5.000 más en el segundo. ¿Qué pasa? Que las tierras de nuestro país que estaban sembradas de cacao, lo estaban de unas plantaciones que ya tenían muchas décadas en producción. Muchas décadas en producción. Y después de tanto tiempo en producción, las matas, las plantas comienzan a decaer. La producción comienza a decaer porque se van cansando, como dice la gente del campo. Las plantas también se cansan, entran en un proceso de decaimiento y por lo tanto hay que replantar, hay que reponer, hay que renovar las plantaciones porque ya también las enfermedades, los hongos van causándole problemas. Y bueno, hay que repoblar, de eso se trata, de repoblar las plantaciones de cacao que ya estaban de capa caída, que estaban produciendo muy poco. En algún momento he oído a agricultores de diferentes regiones del país quejarse precisamente de que tenían que renovar las plantaciones de cacao. Tenían que renovarlas o tienen que renovarlas, pero no tienen los recursos, porque el propio cacao no les estaba dando lo que necesitaban para replantar, para repoblar, para rehacer las plantaciones. Y bueno, llegó el momento de llevar a cabo esa labor. Llegó el momento de llevar a cabo esa tarea. Esa tarea pues comenzó precisamente con este impulso que les dio las visitas sorpresas a la producción de cacao en el país. Importante la presencia del presidente de la República en el campo de la República Dominicana, porque no es solamente lo que esto significa en términos de producción, lo que esto significa en términos de garantizar la suficiencia alimentaria en la República Dominicana, sino también lo que representa en términos de adquisición de nuevos conocimientos, de nuevas tecnologías, adquisición y acompañamiento del campo, acompañamiento de los agricultores
los productores y productoras del campo. Lo que esto significa en términos de ponerle fin, por fin, valga la redundancia, a la emigración del campo a la ciudad. La emigración del campo a la ciudad, una emigración que estaba despoblando nuestros campos, lamentablemente, que expulsaba gente del campo hacia la ciudad. Buena parte de la población campesina dominicana se fue hacia Estados Unidos y la que no está hacinada en los alrededores de las grandes poblaciones de la República Dominicana, de las ciudades de la República Dominicana, particularmente aquí en la capital y en Santiago. Usted lo ve en todos sus alrededores, cómo fuimos poblando hasta las márgenes de los ríos, repletas. ¿De qué? De emigrantes del campo hacia la ciudad. Este es un programa, el de las visitas sorpresas, que va dirigido a eso, a terminar ese problema, a ponerle fin a la emigración del campo a la ciudad y también, desde luego, a sacar al productor de las manos de la usura que presta al 10 y al 20% mensual, que son el 120 y el 240 anual. Oiga usted, la usura que presta al 10% mensual, en el mejor de los casos. Así estaba una parte importante de nuestros productores en manos de la usura. Cada vez que querían hacer un cosechito tenían que ponerse, o una cosechita, lo dicen en singular, lo dicen en femenino o en masculino, la cosechita o el cosechito. Cada vez que tenían que hacer una siembrita tenían que acudir a la usura porque no tenían con qué acceder al crédito. Ahora, además de esto, estos agricultores que eran del proyecto AC 123, no recuerdo el número, uno de esos proyectos del Instituto Agrario Dominicano, esta gente tiene décadas viviendo en esos terrenos, estas personas que visitó el presidente ayer en Arroyo Rico, ahí en Michel. Estas personas tienen décadas viviendo ahí, pero no pueden decir que esos terrenos en los que fueron asentados ellos, en los que nacieron, bueno, algunos de ellos incluso, y en los que han nacido sus hijos y sus nietos, ellos no tienen un título que pueda garantizarles a ellos la posesión definitiva de esos terrenos, del proyecto agrario AC no sé cuánto, del Instituto Agrario Dominicano. Pues bien, a partir de esta visita sorpresa, la comisión permanente o la comisión presidencial 234, ese es el proyecto AC 234 del Instituto Agrario Dominicano, asentados ahí hace décadas. A partir de ahora la Comisión Presidencial de Titulación de Terrenos del Estado, que dirige José Dantes Díaz, empezará a trabajar para titular a todos esos productores y hacerles sujetos de crédito y además darles la seguridad que necesitan, la seguridad de que nadie los va a sacar de ahí porque ahora poseerán un título de propiedad. Para eso sirven esas visitas sorpresas, para poner en marcha todo un programa de titulación de tierra, de apoyo, de acceso a tecnología, de acceso al crédito, de control, de finalización de la emigración del campo hacia la ciudad, esa emigración masiva que lo que hizo fue mucho motoconcho y mucha miseria. Sí, señor. Diga usted. Saludos. Mire, creo estar de acuerdo 100% con esto que usted ha planteado. Pero yo quiero que usted me permita lo siguiente. Y debo decir que tarde me enteré, realmente.
quiero lamentar el fallecimiento de doña Ligia Minaya. Sí, señor. Gran escritora. No sé si usted lo había hecho ya. No. Pero lo cierto es que esta mocana ilustre fue ganadora del Premio Nacional de Cuentos del año 2000. Y ella fue enterrada ayer en el cementerio municipal de Moca, su tierra natal. Y sin lugar a dudas, ella, que es una de esas dominicanas de la diáspora, pero de esa diáspora que definitivamente no ha podido, no pudo desconectarse nunca de su patria. Y doña Ligia pues venía continuamente al país, escribía desde hace tiempo estando viviendo fuera, y es prolífica en muchos sentidos. Ella fue columnista de distintos medios y bueno, por demás, entre sus obras se destacan El Callejón de las Flores, Mi corazón tiembla en la sombra, Cuando me asalta el recuerdo de ti y Palabras de mujer. Ella fue una periodista muy activa y podría decirse que periodista en puridad, porque aunque era una persona de extraordinaria sensibilidad social y política y con posiciones ideológicas bastante definidas, doña Ligia fue antes que nada eso, periodista, columnista, escritora. En un país y en tiempos en donde particularmente las mujeres, no todas las que lo intentaron, lograron brillar, igual que los escritores. Pero se podría decir que como profesional de la comunicación y de la literatura, doña Ligia fue una mujer exitosa y respetada en los medios de comunicación, entre sus colegas. Les recuerdo particularmente por la amistad que cultivó con Olga Cedeño, puesto que eran contemporáneas y demás, y fueron grandes amigas en vida. Así es que creo que el país ha perdido a una mocana relevante y a una escritora depurada y bueno, merecedora en su momento, como ya hemos dicho, del Premio Nacional de Cuentos, uno de los géneros que prácticamente, y quizás por la impronta de los cuentistas dominicanos, entre estos Don Juan, el cuento se convirtió en un reto para todos los que, el cuento corto, para todos los que tenían ese gusanillo de literario, ¿verdad? Y de la escritura. Y bueno, ella fue premiada justo aquí, y creo que el país pues debe, que no solo los mocanos, sus familiares, pues debe sentir congoja por el fallecimiento de esta ilustre escritora dominicana. Es obvio que hay que referirse, Ramón, al tema del impacto del sismo en el norte de Haití, puesto que en el día de ayer la propia Presidencia de la República, a través de nuestro amigo Roberto Rodríguez Marchena, decía que lo que había que hacer era esperar la magnitud o la cuantificación de los daños para ver en qué medida pues también la República Dominicana podía colaborar. No es que 100 no sean muchos, ¿verdad? Y no es que en un país en donde, que apenas hace unos años hubo un terremoto devastador, claro. Un terremoto devastador, pues, y además un país como nuestro vecino Haití, con extraordinarios niveles de carencia y de problemas estructurales,
este sismo pues vuelve y machaca a esta población haitiana. Por suerte, porque entonces hay que hacer referencia al pasado. Se recuerda prácticamente este mismo tipo de movimiento telúrico acontecido en el año 1842 y conocido como el terremoto de la Independencia, puesto que habiéndose dado en el 42, pues se supone que esto de alguna manera incidió en debilitar a Boayer. Y 2 años después, pues los dominicanos, como sabemos, obtuvimos la independencia de Haití. Pero ¿qué resulta? Que esa falla es nuestra también. Y esa falla va de Montecristi a Samaná incluso, a Samaná. Pero sigue por ahí Y para arriba. sigue por debajo de la Tortuga y se mete hacia allá, hacia casi la plataforma continental americana, sí, ¿verdad? Casi hacia Cuba. Sí, pasa por el norte de Cuba, por el noreste de Cuba, pero sube, porque ahí es donde se junta la placa del Caribe con la placa de América, norteamericana, con la falla americana. En el 42, esto se sintió aquí probablemente tanto como allá. Y hay cantidad de anécdotas que nuestros historiadores recogen. Y no solo anécdotas, sino de verdad. En aquella ocasión, fue hasta mucho tiempo después de lo ocurrido, cuando pararon las réplicas. Pero días y días, y de noche, y en la madrugada, y durante el día, hubo réplicas considerables que afectaron el territorio dominicano de manera particular. Cuentan que incluso en el caso de ciertas provincias como La Vega y otras provincias, no hubo edificios que se mantuvieran, que resistieran. Y esto con el comportamiento particularmente fuerte, inesperado, de aguas que no solo del mar, sino de aguas de ríos, que se retiraron y ya luego bajaron, y provocando incluso inundaciones, tsunamis, pero de ríos, por así decirlo. Es decir, las aguas volvieron a sus arroyos, y cuando hicieron así, ¡guapa! Abajo, entonces vaya usted a ver la cantidad de agua, con un comportamiento extraordinariamente similar, y extraño y similar. Y esto lo recogen en la historia eclesiástica de Santo Domingo, y le agradezco a Manegonte que me haya enviado el texto. Queda narrado y datado, ¿verdad? Y esto sucedió también en Cuba como consecuencia de este tipo de fenómenos. Lo que nos dice que extraño fue que no lo sintiéramos más nosotros, porque todos sabemos que tenemos algo pendiente con este tipo de acotejo de las energías de las placas tectónicas y de las fallas que también nos componen a nosotros. Tuvimos un gran terremoto en el 1962, fue tremendo. Poco después de en enero, el del 46. Enero del 62, 63, ya creo que estaba Bosch en la campaña electoral de entonces, o ya había sido electo presidente. Sí, fue en enero, ya había sido electo don Juan en el 1962. Y en el 63, enero del 63, se produjo un gran terremoto aquí en la República Dominicana. Y después los hemos tenido también en los 2000 ya, en Puerto Plata, y esa misma falla ahí arriba, Santiago, Puerto Plata. Samaná, el norte del Cibao, el norte, es decir, debajo de la cordillera septentrional. En Puerto Plata hubo varios. Y se mete daño. Y sale hasta por Montecristi, que en sale 2003, 2000, esta falla. No recuerdo, en los años 2000, no recuerdo. Y el de ayer fue de 5.2 en Haití. Es decir, una réplica que prácticamente de la misma magnitud del otro, que fue 5.9.
Vale que nos veamos en esta triste situación que hoy afecta a la nación haitiana, al pueblo haitiano, porque estamos en la ruta también de estos terremotos, que no solo de los ciclones y demás, que siguen muy activos, por cierto. Y lo cierto es que el país tiene que ir preparándose cada vez más para hacer frente a cualquier tipo de catástrofe. De hecho, hay preocupación en los organismos internacionales y organismos que se encargan particularmente de esto. Hay preocupación y creo que se está exigiendo internacionalmente el que nos preparemos para hacer frente a este tipo de problemas, que van desde los daños a edificaciones escolares, edificaciones públicas, edificaciones privadas, que puede generar un gran terremoto. No hay por qué suponer que no nos va a tocar en algún momento la lotería. Y además eso es una constante. Y no se puede ignorar el comportamiento de la naturaleza, ¿verdad? Y del planeta como tal. Pero tenemos que prepararnos. Por cierto, yo nunca he visto aquí a esta dirección actual, ni a ninguna otra naturalmente, que no hacían nada, hacer un simulacro, ni darle entrenamiento a estos empleados barrigones para que cuando haya una situación catastrófica estemos nosotros en condiciones por lo menos de saber para dónde vamos a salir huyendo, porque bien se sabe que hay una serie de recomendaciones y bien se sabe que hay una serie de obligaciones para proteger la vida de quienes laboramos en estos sitios, que tampoco van a escapar a la, ¿verdad?, dicen, a la furia del Señor cuando se presente. Pienso, Ramón, que bueno, hemos habilitado algunas rutas que estaban cerradas, sí. Nuevo pasillo que comunica atrás y adelante, creado pensando. Y hay que crear la cultura de que la gente no tenga pánico, de que la gente sepa qué hacer, de que se meta en el triángulo de la vida, todo eso, de que pueda un equipo entrenado de compañeros puedan hacer rápidamente un ejercicio de auxilio a quienes hayan podido estar o quedado en una situación grave o dificultosa. Y para controlar eso, que es el pánico es probablemente el peor de los enemigos de la gente que reacciona a situaciones de esta naturaleza. Hay gente que se jondea de los edificios cuando sabe que hay un fuego, en vez de buscar un extinguidor. El peor consejero, el pánico. El pánico es el peor consejero en muchas circunstancias es el pánico el peor consejero. Mira, Ramón, yo quiero finalmente referirme a esto muy rápido, a esto último. Y es que, bueno, se insiste con el tema de la violencia sexual, de la pedofilia en la iglesia, acoso sexual, que es un tema ya que abarca muchas cosas más allá de una conducta particularmente patológica de la gente o particularmente agresiva, violenta, irrespetuosa de los derechos de los demás. Yo les recomendaría incluso yo estoy prácticamente en desuso, el no usar el piropo, ni siquiera para halagar mañaneramente a una compañera de trabajo, porque bien se sabe. Déjense de estar piropeando, ¿verdad? Y al conde ya no se les ocurra ir creyendo que era como cuando Ramón paseaba por ahí. A ver vitrinas, naturalmente, que era el único sitio en el país donde se podía decir que había un paseo de vitrinas. Pero había una cultura distinta. Pero lo de la Iglesia Católica, pues no tiene madre, porque ese parecería ser que era el reino de la impunidad. Ahí usted ve, el reino no el reino de Dios y de la, ¿verdad?, de la correa de transmisión,
que tiene él con la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. El asunto era más grave y se pone hoy en evidencia precisamente a través de este vocero comercial que dice, da cuenta de que el Papa ahora sí dice que se acabó el silencio y que ya no serán tolerados. Es decir, que antes sí eran tolerados. Porque el lenguaje es una cosa maravillosa. Nos dice todo. Es decir, ya no serán tolerados, porque lo tolerabas. Y a propósito de eso hay que decir, ¿por qué ahora ya se acabó el silencio y no se tolerarán? Y miren que yo soy franciscano. La extrema derecha de la Iglesia de la impunidad resulta ser que le ha pedido hasta la dimisión al Papa Francisco, formalmente, atendiendo al hecho de que el pobre Francisco no hizo mucho para impedir esto, y acusándole incluso de haber recibido informaciones directas sobre este señor McCarthy, que parece ser que era un depredador peor que yo. ¿Verdad, Ramón? Un depredador peor que yo, el McCarthy. Y se le acusa, por lo tanto, de él también haber tolerado la conducta de un depredador en serie, que es como le llama el McCarthy, que es un obispo que le está pidiendo la renuncia a Francisco. Digo esto porque vayan ustedes a ver las pedas y los fuetazos que nos vienen dando estos señores, amigos nuestros, verdosos de las órdenes católicas, que prácticamente salieron a decir que aquí los políticos permitían la impunidad con respecto a todo tipo de corrupción. Y resulta ser que, bueno, parece que la barba esta de ellos también había que ponerla en remojo, y fue muy rápido que se tuvo que poner. Pero el hecho de que ya, que no solo porque, como le llama un jerarca de la iglesia nuestra, el pobre cura al que se refiere este señor, que es el de Monteplata, que yo no sé si es culpable o no, pero no es el primero y aparentemente no es el único, que resulta que el otro, el vicario, el capellán, es decir, el militar, el capellán, ¿es verdad? El capellán. Tú sabes de eso. El capellán de la policía se refiere a este tema como el pobre cura ese que está siendo atacado por razones mediáticas, porque ya lo juzgaron. El pobre cura está preso, acusado de una barbaridad, pero el capellán, yo no, por respeto a Pedro no voy a decir nada. Ese señor es capaz de despachar ese expediente con esa irresponsabilidad, de decir, ese pobre cura que está siendo acusado y perseguido por razones mediáticas. Entonces ya usted puede ver cuál es la actitud de la capellanía, que se atreve a prejuzgar y ya determinar que ese pobre cura es un perseguido mediáticamente. Los medios, naturalmente, supongo yo que será este propio medio que ha sido un medio vicario, ¿verdad? Y que tiene además semanas que no suelta el chucho con ese tema. Se estarán refiriendo a un medio que dirige alguien que ha tenido durante décadas, junto con la gente más importante de la Iglesia Católica, que ha tenido medios de comunicación hasta con un cardenal. Y tiene semanas en esta cosa.
Pero el capellán se refiere, que no voy a dar ni siquiera su nombre, se refiere a este señor que está siendo acusado por personas, por niños, porque que no estoy hablando del caso de La Vega, que ha tomado ya su rumbo y que llora ante la presencia de Dios. Lo cierto es que parecería que por ahí era que teníamos que comenzar a combatir la impunidad criminal de acosadores, de depredadores, de violadores, pero que no solo de niños, de violadores de cuánta cosa le pasara por el lado. Sí, de cuántas cosas le pasaran por el lado, se procedían de esa manera. Y sin embargo, andaban con un fuete, dándole fuetazo. Ahí sí. Hasta el presidente de la República. Ahí sí. Dándole fuetazo a todo el mundo por el tema de la impunidad. Y Francisco hoy ha tenido que salir huyendo, como tuvo que salir huyendo de la trampa de Chile, o de la trampa de Pensilvania, o de la trampa del McCarthy o de la trampa de lo que sucedió en Boston, que hasta generó una película ganadora de Oscar, que ahora no recuerdo el título. Es decir, si él no dice ya que se acabó el silencio, y debería explicar por qué él guardaba silencio, porque que ahí es que está el problema. Es decir, a partir de ahora no lo tolero. ¿Y por qué lo tolerabas? A partir de ahora no guardo silencio. ¿Por qué guardabas silencio? Que era lo que te determinaba que el silencio y la impunidad y fueran protegidos. Un cura violador no era juzgado por nuestras leyes, por su propio código. Y la pena era, ahora te vamos a mandar para Australia. Perdón, el de Australia es un señor que ahí sí que hay cosas. En ese expediente del australiano, me estoy refiriendo al cardenal, ¿verdad?, de Australia, que ese sí ha metido en un bendito lío también al pobre Francisco. ¿Por qué? Porque había impunidad y silencio. Pero cualquiera creería que usted como que se alegra de eso. No, yo no me alegro. Yo lo que creo es que muchos amigos míos, incluyendo obispos, deberían pararse en la plaza pública y durar hasta que nosotros nos vayamos de aquí, por lo pronto, durar arrodillados en cuclillas, dándose golpes en el pecho el resto de su vida. Mea culpa. Sí, dándose mea culpa, que no 3 o 4, que son suficientes para uno exculpar quizá una miradita o un piropito, un piropo, ¿verdad? Sí, porque con 3 está suficiente por un piropo. Pero por haber permitido toda esta vagabundería criminal y haber mandado de vacaciones a curas que se sabía lo que eran para que fueran a otro sitio a hacer exactamente lo mismo, teniéndose las informaciones sobre lo que ellos hacían, eso llora ante la presencia de Dios. Y si hay verdad que Papá Dios da pela, todos ellos merecen un escarnio y una pela pública, aparte de los golpes en el pecho y las penitencias que le corresponden de ley. Ahora, para concluir, yo pienso personalmente que esto lo que pone en evidencia es que aquí no se trata de que la gente comience a ver ¿cómo se dice? La mota en el ojo ajeno, en el ojo ajeno. La paja en el ojo ajeno o la motica en la leche del otro, que resalta por encima de todo. Y que estos son temas sociales que tienen que ser abordados, no politiqueando, no pretendiendo que los demás sí y que los otros no, y tirando piedras cuando las catedrales tienen, si no techo de cristal, tienen unos techos de mampostería hechos hace 500 años, con mano de obra esclava taína, en el caso de los nuestros.
y que en cualquier pequeño terremoto o temblor de tierra podríamos estarle perdiendo como monumentos y como parte del patrimonio cultural de la República Dominicana. Mire, nosotros tenemos aquí a la licenciada Natalie María, directora ejecutiva del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente. Y amiga suya hace muchos años. El CONAPE, sí señor, así mismo. ¿O nuestra? Nuestra. Con ella vamos a conversar ahora mismo sobre ese sector importante en la República Dominicana, el sector de los envejecientes, al que nosotros pertenecemos ya, ¿verdad? Así como el que no quiere la cosa. Usted primero que yo, pero ahí vamos. Sí, señor, quédese ahí para que hablemos de este tema, claro, con la directora del CONAPE, Consejo Nacional de la Persona Envejeciente, la licenciada Natalie María. No se mueva de ahí.